Bien, y como le decía el domingo, en el país de Mendoza, porque la verdad que la Argentina es tan grande, octavo país más grande territorialmente del mundo, que cada provincia, yo le diría, casi es un país. Y en ese sentido, bueno, hubo elecciones el domingo, nosotros comenzamos Kipur a la tardecita, con lo cual nos desconectamos de esa realidad política, pero bueno, terminó Kipur, empezamos a regresar, nos encontramos con los resultados, con las lecturas que hay que hacer a ese resultado. Algunos dirán, es como todas las elecciones provinciales, algo estrictamente local. Otros dicen, no, hay ahí elementos para hacer una proyección nacional y también para entender qué ha pasado. Una derrota, voy a decirlo así en primer término, contundente de el justicialismo, pero ¿sabe qué? El hombre también estuvo en Kipur, como corresponde, pero como se dedica a todo lo que es la comunicación política, rápidamente se debe haber puesto en tema para analizar un poquito qué ha pasado en Mendoza y cómo viene a pocos días ya a esta altura la elección del 22 de octubre. Leandro Pérez Lerea, ¿cómo le va? Gmar Hatimatova. Jatimato, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Usted ya se enteró un poquito qué pasó en Mendoza? Sí, sí, estuvimos bastante conectados por cuestiones personales. Tengo bastante relación con algunos de los candidatos. Así que venía siguiendo de cerca el tema porque, como vos decías al principio, y creo que diste la tecla de lo que para mí está pasando o estuvo pasando durante todo el año, recordemos que las elecciones empezaron allá lejos y hace tiempo, por marzo, creo. Ya ni sé qué provincia, ya me olvidé. Pero venimos de un calendario que hizo eterno el tema, donde ya se nos hizo un chicle, estamos saturados de un montón de cosas que tienen que ver con una imprevisibilidad, ¿viste? Vos vas a ver un cliente y te dice, no, espera que pasen las PASO, espera que pasen las elecciones, espera que pasen las Olimpiadas. Siempre hay algo, ¿viste? Y Como para... después le van a decir, no, ya viene la próxima. Claro, no, espera que pase el verano. Eso creo que está mal y hay que corregirlo. No podemos estar en eternas elecciones. Recordemos que, qué sé yo, en Córdoba creo que, no sé si ya terminaron o faltan, hubieron como 15 fines de semana de elecciones de municipios. Pero bueno, dicho esto, que es una crítica, perdón, al sistema, harta eso también. En Mendoza, o como decías, es otro país y creo que las provincias se comportaron así. Por eso lo que decía antes. Es decir, cada gobernador hizo la suya, jugó la privada, jugó la propia y que el resto se mate, digamos. Entonces, pase lo que pase el 22 de octubre, si hay balotaje o no hay balotaje, asuma quien asuma el 10 de diciembre, tenemos un país particionado, es decir, volvemos a ser una confederación de estados, como las Provincias Unidas del Río de la Plata, donde son todos principados, cada uno con su sello político, sus particularidades o su lucha de poder. Al día de hoy, si yo no me equivoco, ya tienen 9, Juntos por el Cambio tiene 9 provincias. Después hay 2 que las podríamos determinar como mixtas o independientes, o 3, y el resto van a ser de justicialismo o de algo más local como Yarlora en Córdoba. Hasta acá eso. Ahora Mendoza, vos decías Mendoza es un país aparte. Sí, efectivamente es un país aparte. De hecho, muchos de los políticos que estuvieron participando han acuñado un término varios, que son los mendocionistas. No sé si lo has escuchado alguna vez, pero que habían armado como el Mendoexit y que nos vamos a separar de la Argentina por varias cuestiones. Tiene un PBI muy importante Mendoza, tiene una cultura productiva e emprendedora muchísimo más grande que cualquier provincia. Es decir, si vos los conocés o los tratás a los mendocinos, te diría que son algo bastante diferente del resto. No por nada tienen el nivel de empresas que tienen, la pujanza de una clase media industrial o profesional, etcétera. Así que ahí volvió a ganar Cornejo, aunque muchos decían que no, que bueno, hubo mucho ruido en la elección, producto de un tal Omar de Marchi, que era de Juntos por el Cambio, se abrió su frente y armó bastante ruido porque era el armador del interior de la reta y tuvo una historia y en el último
la última quincena vinieron montando un empate, un juego de mind game, un juego mental de que no, está muy peleada la elección, muy peleada. ¿Era riesgoso lo que hizo Cornejo? Sí. ¿Por qué? Porque lo único que es la constante que estamos viendo desde que vinimos este año a las elecciones, hay un deseo de cambio, hay un deseo de libertad, o la gente está eligiendo el cambio, está eligiendo la libertad, está eligiendo menos impuestos, menos Estado. Eso está casi patente en todo, digamos, ¿no? Desde que pierda Capitanich hasta que se pierda Santa Cruz, hasta que casi Juntos por el Cambio gana La Pampa. Bueno, eso está claro. Ahora, en Mendoza yo creo que hubo un error para mí. Es decir, y se los dije a los del equipo de ellos, Cornejo, en ese deseo de cambio, no representa el cambio, representa la casta. Ya fue gobernador, ya fue de la transversalidad acá, ya fue, etcétera, etcétera, y le gana la paso a Petri, que por ahí es un político interesante, formado, como una cara nueva de la política, pintón, ¿viste? Tiene varios atributos que son piolas para un candidato, que si hubiera sido él el elegido para ser gobernador, ganaba por mucho más, yo creo. Cornejo representa lo viejo en ese caso. Sin embargo, ganó porque también, a decir verdad, siendo intendente, creo que fue intendente de Godoy Cruz, bajó el gasto público y dejó en superávit el municipio. En Mendoza hizo lo mismo y creo que va a ir por mucho más. Por lo que me dicen, va por un achicamiento del Estado importante. Aparentemente ya hay una obra pública realizada interesante, así que va por eso. Es interesante el rol de la vice. Síganla, Eve Casado, porque es un personaje bastante fuera de la política, piola, médica, que es una que se enfrentó mucho en el tema de la pandemia, que era una militante del PRO y que como voluntaria fue accediendo a crecer internamente. Así que, bueno, eso hasta ahí. Yo diría, Leandro, en esto que has dicho, ¿no? Por un lado hay un deseo de cambio, pero por otro lado también se ve que cuando hay gestiones ordenadas, que responden a las necesidades de los ciudadanos, que funcionan medianamente bien, la ciudadanía responde a esa gestión. Lo estás mencionando en Mendoza, digo, esta realidad argentina de tantas realidades distintas en enormes extensiones, en lo que en otro lugar en Europa serían países y en la Argentina está integrada, y el desafío que le tocará al presidente de turno, quien sea, de poder de alguna manera trabajar con cada una de las provincias, que es siempre el tema en un país que, entre tantas cosas que debe resolver algún día, tiene esto de la caja central y de los gobernadores que tienen que venir de alguna manera a pedir fondos a la caja central, cuando en el caso de algunas provincias son las que, bueno, producen y mucho, ¿no? Hablaste recién de Mendoza, podrías decir Córdoba. Hay provincias que han sido bien administradas, que tienen justamente sus políticos bastante bien calificados a partir de gestiones que funcionan. Lo que la gente me parece tiene como descontento es justamente lo global, ¿no? Lo nacional en términos de, bueno, el país en tantas otras situaciones que no funciona. Ahora, contundente el triunfo, otra vez franja morada, algunos decían, de los radicales viejos y no tan viejos, en este caso en Mendoza. ¿Y cuánto de esto acompaña a Juntos por el Cambio, en el caso de Mendoza, cuánto no, cuánto es estrictamente local? ¿Y cómo ves, ya estamos en la recta final para el 22 de octubre, esta performance? Milei parece que eligió como con quién quiere confrontar, diciendo que será con el oficialismo, con Sergio Massa. Mira, en general el voto de Juntos por el Cambio, hoy es muy difícil escindirlo, cuál es radical, cuál del PRO. En líneas generales es un voto antikirchnerista, digamos. Esa es la primera premisa. Ningún tipo que vote, en teoría, ¿no? En teoría, que vote a Cornejo habría de votar a Massa, es medio raro. Mendoza o Córdoba particularmente o Santa Fe tienen reclamos fuertes con la administración central desde siempre, por deudas impositivas, bueno, por lo que vos decías recién, la división o la distribución del dinero totalmente arbitraria, lo que
evite una competencia impositiva. Ahora, yo no tengo tan claro que vaya a haber digamos, que el balotaje más a Milei exista. Básicamente porque lo que pasaron en las PASO fue un globo de ensayo, en muchas cosas hasta te diría una humorada, o hasta te diría algo cómico, algo peligroso. Yo creo que te lo dije ya, pero Milei está muy bien, está muy competitivo. Ahora, vamos a ver qué pasa en los lugares donde se juegan cosas, donde le importa al concejal del último pueblo ser concejal, que es ahí donde Milei no tiene estructura, hay 3 distritos, provincia, capital, Entre Ríos, son el 54% del padrón. Y después los gobernadores que tengan que validar su victoria electoral local de cara a lo que viene, porque un gobernador del partido que sea, gane quien gane el 10 de diciembre asuma, tiene que validar acá mando yo. En el caso de Cornejo hay una pelea interna de la UCR que es la línea de Cornejo, lo que llaman el grupo Malbec, potencialmente camino a quedarse con la presidencia del Partido Radical, sea él, sea Petri o Abad, el candidato a senador por la provincia de Buenos Aires que acompaña a Patricia Bullrich, contra el otro frente que perdió, que es Morales, Lustó, De Loredo y todos esos, pero es una pelea interna de un partido que, insisto, no sé si le interesa tanto a la sociedad. Te iba a preguntar justo de esto, Leandro. Sí. Porque en una época, nosotros que ya tenemos más de 25, nos recordamos que, bueno, los gobernadores, los intendentes tenían un peso, bueno, muy importante con sus votantes, digamos, levantaban la mano y casi decían, bueno, ahora sí todos van a votar a esto o al otro. Y uno tiene la sensación hoy en esta transformación del mundo, el empoderamiento y unas cuantas cosas más, que ellos tienen cierto poder cuando han ganado en su distrito porque los han votado, pero que luego cuando viene la elección nacional, digo, no sé cuánto le responden las bases a lo que diga el gobernador de turno para elegir o no elegir al candidato X que plantea una plataforma u otra. No sé cómo lo están midiendo, si que hay mediciones al respecto. Es muy, muy difícil medir eso, lo que sí está claro que nadie es el dueño de los votos. Hoy las marcas UCR y PJ que no están en funcionamiento ya hace mucho, son una cosa vieja. No dudemos que hay un cambio. Y ese cambio, en ese cambio o en esa pasada de página, las estructuras partidarias tradicionales no tienen tanto sentido. Lo que tiene sentido es el intendente de mi pueblo, ¿de qué partido es? No me importa. ¿Me sirve, me funciona, me resuelve las cosas? Listo, lo voto. No importa qué es, peronista, lo voto. Ahora después en la de gobernación, y me gusta más Cornejo que de Marchi. Fíjate que ayer Cornejo ganó gobernador, pero la mayor parte del conurbano mendocino es peronista. Digamos, creo que recuperaron Juntos por el Cambio ganó Las Heras, pero perdió, bueno, Malargüe, que está al sur. Y después lo presidencial queda como muy distante. Entonces, es como un juego de 3 bandas donde las 3 bandas probablemente no tengan conexión. Obviamente que hay un voto partidario, ideológico, que por ahí lo tiene la izquierda, que seguro hay votantes peronistas, votantes radicales que lo tienen. Ahora, hoy la sociedad, si vos sumás Juntos por el Cambio, Milei, y si querés también la izquierda, vota por un cambio, por una cuestión que hay que cambiar, que no va más, que es verdad, es 20 años de un modelo agotado económico que llegó a su fin, que nos deja con 150 de inflación, etcétera, todos los datos que ya saben, pero que cada vez hace más difícil vivir en la calle y que no ofrece ninguna promesa de futuro. Es decir, hay una pantomima en el hecho de que Massa va a ser lo que es, cuando sea presidente, lo que podría ser hoy siendo lo que es casi un presidente. Les recuerdo a los que nos están escuchando que tenemos un presidente que se llama Alberto Fernández. Entonces, ahí está el problema. Y si la ciudadanía está reclamando que así como la ciudadanía la pasó mal en la pandemia, se arremangó, acorta sus gastos, cambia de proveedor de gaseosa o de fideos, también le está mirando a la política más que nunca, che, ¿y ustedes qué? Y ahí es donde si recogen el guante rápido los ganadores, van a quedar potencialmente en carrera, y si no lo entienden, van a quedar afuera los 5 días. Ahora, Juntos por el Cambio hoy, teóricamente, si ganara Frigerio, supongamos, y ponele que en provincia pase algo, pero
Frigerio, Jorge Macri, Cornejo y otros tantos que empecemos a ver, Valdés, el correntino, y a lo mejor nos sorprende Nacho Torres, Poggi en San Luis, va a tener una legión de tipos que van a querer ser presidentes, porque todos los que están ahí quieren ser presidentes. Así que ahora empezó la discusión del 2027. Lamentablemente la política está en otra y empiezan esas discusiones. Frigerio, ¿por qué quiere ser gobernador de Entre Ríos? Ni siquiera, no sé si es entrerriano, por decirte algo. Porque tiene domicilio ahí, la laburó, se posicionó, la caminó. Si hace una buena gestión va a ser muy visible y si eso realmente vale la pena, va a quedar en competencia. Ahora está claro que hemos jubilado a los dos líderes de la grieta, a Cristina y a Mauricio, quedan fuera de carrera, ya está. Y hoy se empieza a aparecer una generación que tendrá 50 y pico, que tiene experiencia en la gestión y que para adelante espero que sepan entender el mensaje, porque el mensaje de la casta o el que se vayan todos virtual que estamos viviendo, no es que es contra Cristina, contra Massa, es contra un sistema preestablecido que en 40 años no ha sabido demostrar o no puede demostrar aciertos, digamos. Es dramático que yo diga que en 40 años tenemos todos los índices para atrás, cuando nuestros vecinos, Chile, Uruguay, Paraguay, no tienen todos los índices para atrás. Y estamos hablando de un país muy grande, muy rico, muy diverso, muy disperso, donde un chubutense no tiene nada que ver con un formosenio, pero bueno, hay que empezar a trabajar en salir adelante. Hoy hay tristeza, estamos podridos, la violencia que hay en la calle, hay un montón de cosas que no las queremos ver más. Bueno, el que lo pueda solucionar, lo vamos a contratar. Por el momento, la incertidumbre es lo que prima frente a estas elecciones que vienen el 22 de octubre y que, como muy bien ha dicho Leandro Pérez Lerea, ya en las PASO manifestaron algo por parte de los ciudadanos. Veremos si los políticos en algún momento se conectan. El más conectado parece, sobre todo porque no tiene mochila para llevar, ha sido Javier Milei, que sin estructura en las provincias, usted ve casi ninguna, tiene realmente ninguna participación. El hombre solito, ahí con simplemente decir lo que la gran mayoría siente, tiene este posicionamiento que incluso para todos casi como certeza lo lleva a la segunda vuelta y algunos incluso con una mirada mucho más todavía crítica de lo existente y más optimista para Milei, dicen, podría llevarlo a la presidencia en primera vuelta. Veremos después. Primero veremos que llegue y luego veremos qué pasa con Milei y con la política de la Argentina, un tema que está pendiente, porque la política que tiene que resolver los problemas, como muy bien ha dicho Leandro Pérez Lerea, en 40 años, no solo no los ha resuelto, sino que en muchos casos ha traído las peores noticias. Querido Leandro, nuevamente el agradecimiento, el deseo de que Mal Hatimato va y la vamos a seguir. Tenemos todavía por delante unas semanas y quién sabe qué nos va a deparar el día 23 de octubre cuando nos encontremos a analizar qué pasó en lo que algunos piensan es la gran final. La realidad es que debería ser el inicio de algo y no una gran final. Abrazo grande. Hasta luego, nos vemos. Leandro Pérez Lerea, analista político para ayudarnos a entender lo que pasó en Mendoza y un poquito más.